Ya estamos transmitiendo ya. Perfecto. Muy buenas noches, bendiciones. Que la paz del Señor esté con todos, hermanos, ustedes, mis hermanitos, y aquellos que están viendo también este interesante debate. Le habla el moderador Mónico Vázquez. Hoy estoy encargado de moderar y estoy hablando desde Puerto Rico, una pequeño pueblito que se llama Juncos. Así que tenemos a dos oponentes que van a hablar un interesante tema. Y el tema es el siguiente: ¿José era el padre biológico de Jesús? ¿Sí o no? Ese es el tema. Y el formato que quedaron de acuerdo los dos oponentes es que va a ser 2 minutos para presentarse, 20 minutos para formular o exponer, 15 minutos para refutación, 15 minutos para contrarrefutación y 2 minutos de despedida. Tengo entendido que iba a comenzar el señor Eduardo Gutiérrez, ¿correcto? No, va a comenzar Pedro. Pedro Gómez, ok, perfecto. Pedro Gómez es el que va a comenzar. Esto se va a estar retransmitiendo para el canal Reflexión. La condición que él puso para que fuera en su canal. Ok. Esto se va a estar retransmitiendo al canal Reflexiones del Pastor y también automáticamente por el Facebook del Debate Bíblico Cristiano Evangélico. Para que fuera en su canal. Mónico, disculpa, anuncia tu canal porque voy a suspender la transmisión en mi canal porque tengo un retorno. Y también automáticamente entiendo. Lo voy a suspender en mi canal, anuncia el tuyo para entonces ponerlo en el que busquen el tuyo. Está bien, no hay problema entonces. Mónico, pues, se está transmitiendo directamente. Esto va a ahorita más adelante, pues el señor Pedro Gómez va a estar más adelante enviando el enlace para que los del canal de Facebook Debate Bíblico Cristiano Evangélico versus Católico lo puedan ver también. Estamos transmitiendo desde Facebook en Cátedra San Pedro de Huella Católica, y esto va a estar transmitido más adelante al canal de Huella Católica. Así que esto va a comenzar desde ya. Así que ¿están preparados ambos? Perfecto. Ya listo, Mónico. Perfecto. Vamos a comenzar con el señor Pedro Gómez para que tenga sus 2 minutos de presentación. Sí, Mónico Vázquez, muchísimas gracias, Mónico. Antes que todo, gracias a Dios, ¿no?, por permitirme poder desarrollar este tema. Te agradezco a ti por tu tiempo. Sé que el tiempo es valioso, tienes tu familia, tienes tus cosas que hacer y pues aceptaste ser el moderador de este debate. Gracias por aceptarlo. Bueno, muchos me conocen, mi nombre es Pedro Gómez. Mónico, una de las cosas que te pido por favor es que, como cualquier otro debate, las cámaras no tienen que apagarse y los micrófonos deben de cerrarse. Vamos a ser respetuosos. Y bueno, como decía, mi nombre es Pedro Gómez, soy evangélico, es de solo escritura, 100% escritura, y en esta ocasión pues voy a exponer lo que he estudiado. No le impongo nada a nadie, cada quien puede analizar lo que yo argumente y cada quien puede tomar sus propias decisiones para seguir estudiando sobre el tema. Así que bueno, muchísimas gracias, Mónico, y adelante. Muy bien, con minutos faltándole 48 segundos de sus 2 minutos. Ahora vamos a dar paso al pastor Eduardo Gutiérrez para que dé sus 2 minutos de presentación. Bueno, Dios le bendiga. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy pastor evangélico, apologista y evangelista. Hoy voy a estar defendiendo la verdad bíblica, la cual, referente a esto no hay otra, de que Jesús es obra única y exclusivamente del Espíritu Santo, sin intervención humana. El que no me conoce, pues pueden ser que muchos no me conozcan. Me pueden buscar en YouTube como Reflexiones del Pastor o como Pastor Eduardo Gutiérrez en Facebook y en todas las redes sociales. Sin más, aquí termino mi presentación.
Muchas gracias. Quedó concluyéndole 1 minuto y 17 segundos. Para aclarando aquí a Pedro Gómez y al pastor, yo estoy para el servicio de Dios en cualquier momento y para el servicio también de ustedes, así que no hay problema. Mi familia sabe que Dios es primero, así que eso no hay problema. Bueno, vamos a comenzar ahora con la primera parte de este interesante debate. Él corresponde con 20 minutos de exposición. Voy a poner el cronómetro aquí rapidito con sus 20 minutos de exposición para que puedan todo el mundo ver la duración de ese debate. Muy bien. Pedro Gómez, ¿estás preparado? Listo, Mónico. Muy bien, apague su micrófono, Pastor Eduardo, por favor, si me hace el favor. Muchas gracias. Sus 20 minutos comienzan ya. Gracias, Mónico Vázquez. Muchísimas gracias por tu transparencia y gracias por ese primer lugar al tema o a los asuntos, a los negocios de Dios. Como dijo el Señor, en los negocios de mi Padre debo estar. Y bueno, como siempre yo hago la introducción o la presentación de dónde se origina esta creencia, esta doctrina de lo que es el nacimiento, la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Esto se inicia en el Concilio de Calcedonia, dice en el 451, donde estuvieron 250 obispos bajo el Papa San León I Magno y el emperador Marciano, definiendo las dos naturalezas divina y humana en Cristo contra Eutiques, quien fue excomulgado. Nunca antes en las Sagradas Escrituras hemos visto a ningún apóstol predicando, anunciando un evento tan importante como es la concepción del Señor. Ahí, por supuesto que hay textos como el libro de Lucas, capítulo 1, donde se menciona pues un nacimiento, pero es importante saber entender, saber leer, saber desarrollar, saber analizar este texto e ir sobre todas las cosas a la raíz de la palabra. Para los judíos, el tema de la descendencia es un asunto demasiado importante, puesto que el primer mandamiento del Señor en el libro de Génesis es multiplicar y gobernar la tierra, o sojuzgar la tierra. En el judaísmo considera la sexualidad como no pecaminoso. De hecho, si fuera pecaminoso, el Señor no hubiera ordenado que el hombre tenía que unirse a su mujer y ser una sola carne. Por tanto, no es pecaminoso porque el Señor mismo, así mismo lo estableció desde un principio. Establece que el deseo sexual no debe ser nunca reprimido. La literatura hebrea antigua reconoce la sexualidad como un hecho fundamental en la vida humana. Si seguimos en Génesis 1:28, Dios bendijo a la primera pareja y le ordenó crecer y multiplicarse. La tradición judía considera esto como una obligación positiva, ya que fue un mandamiento que el Señor estableció desde el principio. El hombre está obligado a procrear para asegurar la descendencia. Los rabinos del Talmud aceptan esta obligación y dice que el sexo debe disfrutarse. Se reconoce la necesidad del matrimonio y se establece que los seres humanos deben de satisfacer las necesidades sexuales de su pareja con una actitud de mutuo respeto y consideración. Y eso lo miramos en lo que es el nuevo pacto o después de Cristo, cuando el mismo Señor enseña de que el hombre que el hombre no es dueño de su cuerpo, ni la mujer es dueña de su cuerpo, sino su cónyuge. También enseña el Señor de que el hombre no debe negarse a la mujer, ni la mujer al hombre. Entonces, tenemos algunos textos, por ejemplo, Génesis 1:28, donde dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí primeramente miramos la bendición del Señor, donde dice, fructificado. No hay ningún pecado en la unión de un hombre con una mujer. Al contrario, el Señor ha bendecido dicha unión. Génesis 2:18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y sabemos de que sacó a Eva, la sacó del costado de Adán. ¿Para qué?
para que fuera su ayuda, para que se multiplicara. Es un mandamiento de Dios. El decir de que José no tocó a María, estamos siguiendo lo que es el celibato. Entonces estamos aceptando la doctrina católica sobre lo que es el celibato, algo que un cristiano evangélico o una persona bíblica no debe de apoyar. Una persona que realmente se apoya en la escritura y no en dogmas y no enseñanza de hombre debe considerar esto muy importante. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No está hablando de sentarse al lado de su mujer, sino está hablando de una unión conyugal. Dice, serán una sola carne. Éxodos 21 del 9 al 10. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Esto obviamente, pues cuando era lícito tener más de una mujer. Dice, el proceso matrimonial, según la Torá, consta de dos etapas, el Kedushin y el Nisuin. Por medio de la primera etapa, el Kedushin, la mujer queda ya prohibida para otros hombres. Esto lo vamos a ver y lo vamos a definir ya en la refutación. Dice, pero todavía no vive con el marido. Y esto es lo que pasa en el libro de Lucas. La palabra desposada, permítame buscar acá, dice que María ya estaba desposada con José. La palabra desposada, cuando vamos, y muy importante, yo espero que mi oponente tome nota para que pueda estudiar esto. La palabra desposada, la raíz dice matrimonio o cónyuge. Eso es muy importante. Eso es muy importante que busque la raíz de la palabra porque si no, no vamos a entender, obviamente, ¿no? Dice, aunque solamente se consuma, perdón, pero todavía no vive con su marido en esta etapa. El marido realiza la transacción que legitima el matrimonio, aunque solamente se consuma al realizarse la segunda etapa del matrimonio, que es el nisuin, después de la cual la mujer puede vivir con su esposo y este le escribe el contrato matrimonial o ketubá. Y es lo que pasa con María y con José en el libro de Mateo, si mal no recuerdo, donde dice que, a ver, el nacimiento de Jesús fue así, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, viene de la raíz griega 34:23, María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, antes que se juntase, dice, estaba desposada. Si el ángel del Señor le dice a José de que no temen recibir a su mujer, y el texto dice antes que se uniesen, si no estaban casados, ¿cómo podemos decir de que José podía recibir a María? Esto obviamente era fornicación. Yo no creo que María haya cometido pecados. Bueno, en cierta forma, voy a corregir eso, ya que hay otros argumentos por ahí que María no pecó, pero me refiero a lo que es la unión entre María y José. Entonces dice, María, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada, o sea, casada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. Muy importante, esto es muy importante al leer el texto. Miramos que cuando el ángel se le presenta a María, no le dice María, hija de David, ni le menciona linaje. Mientras que a José le da vamos a decir, le comprueba o le afirma la promesa hecha a su padre David. Y eso lo tenemos en 2 de Samuel capítulo 7, verso 12. Y lo voy a leer de la traducción hebrea al español. Esta. Dice el 7:12.
Cuando tus días estén cumplidos sobre la tierra y que duermas con tus padres, estableceré tu primogenitura. Yo espero que el señor Eduardo Gutiérrez, cuando exponga, me pueda definir la palabra primogenitura, perdón, a ver la palabra, estableceré tu primogenitura. La palabra primogenitura, entrañas, dice, estableceré su reino. Él ha de construir, ¿quién? Su descendiente. Dice que su descendiente, el descendiente de David, le va a construir a él una casa. Por mi nombre, se dice, y yo afianzaré el trono de su reino para siempre. Esto es muy importante, espero y supongo que muchos deben de pensar de que se puede referir a Salomón. Ningún reino permaneció para siempre. Y aquí el Señor asegura un reinado para siempre al descendiente de David. El versículo 14 dice, y yo seré, muy importante, presten atención, dice, yo seré con él como un padre. Estamos leyendo una traducción hebrea. Dice, yo seré a él como un padre. No dice, yo soy su padre. Aquí miramos, esto es muy importante, muchas veces leemos y no sabemos leer. Dice, y él será conmigo como un hijo. Si él comete una iniquidad, le castigaré con la vara de los hombres y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como se apartó de Saúl, a quien quité el reino delante de ti. Dice, tu casa y tu reino estarán seguros para siempre ante ti. Tu trono será eternamente estable, conforme a todas estas palabras, de acuerdo con toda esta visión. Así habló Natán a David. Y este es el Señor hablándole a David, dándole una promesa de una descendencia. Súper importante, ¿verdad? A ver, tenemos el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso del 13 al 21. Dice, cuando alguno tomare mujer, estamos hablando de la ley, algo que María tuvo que cumplir después de haber dado a luz a Jesús. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciera, perdón, esto es referente a la ley de que por qué José la quería repudiar o qué pasaba si José la repudiaba. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, le atribuye faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé. A esta mujer tomé. José pudo haber dicho esto. A esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿Acaso si José no era un hombre justo, él no pudo dar las pruebas de que, o mejor dicho, cuando él se juntara con María para consumar el matrimonio, qué prueba daría José referente a la virginidad de la doncella? La palabra virginidad en nuestro contexto no es igual al contexto judío. No lo es, y eso lo vamos a ver adelante. Pero miremos que José pudo, ¿qué pruebas daría José en el tiempo de consumación de su matrimonio si él la tomaba antes? Porque el libro de Lucas me dice a mí de que antes que se juntaren, se encontró que ella estaba embarazada. ¿Por qué podrían apedrear a María? En este caso, los hombres la hubiesen podido acusar de fornicación. De hecho, el Señor, los religiosos le dijeron de que ellos, cuando el Señor les dice que si vuestro padre fuera Abraham, ellos dicen, si fuera vuestro padre Abraham, hicieras estas cosas. Y ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, dándole a entender de que Jesús sí era hijo de fornicación. ¿Por qué razón? Porque la tomó antes, pero ante los ojos de Dios no es fornicación, porque era el cumplimiento de las profecías dadas a los profetas. Dice, y diré el padre a la joven, de la joven a los ancianos,
yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí él le atribuye a falta que dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Está hablando de las pruebas. Esas pruebas se daban al inicio, cuando ellos se juntaban, cuando ya ellos consumaban su matrimonio. Él podía decir de que no la había encontrado virgen, pero dice que lo que me llama aquí mucho la atención es que la misma escritura dice que José era un hombre justo. No vamos a hablar que era un hombre que cumplía la ley, porque sí la cumplía. De eso no estamos, de ese no es el punto, si cumplió o no la ley. Pero aquí lo que me llama la atención es que él se hizo cargo de lo que había ya cometido. Él se está haciendo cargo de algo. Él era un hombre justo. Cuando yo soy una persona justa, yo respondo por mis acciones. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, que una persona justa se hace cargo de sus acciones, de sus errores. Por eso es que menciona a José como un hombre justo, porque según la ley, si esto era así, María tenía que morir apedreada. Entonces dice, aquí le atribuye falta. El 18 dice, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán. A ver, esta es otra parte. Bueno, esto sí es si los padres demuestran de que la joven sí era señorita cuando el varón la tomó, entonces el hombre tiene que ser castigado, y dice que le multarían con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Sobre una virgen de Israel. No me dice una virgen judía tampoco, o una doncella judía, sino me habla de una mujer israelita. Dice, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacará a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Aquí estamos mirando qué es lo que José, conociendo la ley, no quería que le pasara. Dice, mas si resultare ser verdad que ella no se halló virginidad, virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel. No me habla de la doncella judía. Dice, en Israel fornicando en casa de su padre. Fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal de en medio de ti. Entonces miramos que hay suficientes argumentos según la ley. Según la ley hay suficiente argumento para entender por qué José no la quiso, él quería dejarla secretamente y no quería exponerla al castigo de la ley. Vamos a ver, aquí tengo algo más. ¿Qué tiempo tengo, Mónico? 2 minutos, ok. Dice, el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Después vamos a dar la definición de la palabra desposada, con un varón que se llamaba José, de la casa José de la casa de David. Esto es muy importante, no podemos ignorar que aquí no se llama o no se reconoce a María como una mujer de la casa de David para atribuirle la promesa a María. El mismo texto, cuando habla de que María fue donde Elizabeth, dice que Elizabeth era hija de unas mujeres descendientes de Aarón y María era pariente de ella. Es importante también recalcar que la descendencia o el linaje no viene por parte de la mujer, según la cultura judía. Dice, a una virgen desposada, ok, el nombre dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué saturación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, no dice estás concibiendo ni has concebido, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Pero le está diciendo concebirá. ¿De quién? ¿Dónde me dice que del Espíritu Santo se concebiría la doncella? Yo espero que mi oponente en su participación me dé la profecía donde se diga que la Virgen concebiría del Espíritu Santo. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Dios. Será llamado. Tiempo. Bien. Ha culminado los 20 minutos en su totalidad por parte de el evangélico Pedro Gómez. Mónico, necesito apagar algo en la cocina, 30 segundos solamente, 30 segundos. Dele, adelante. Ok, vamos a esperar los 30 segundos. Mientras tanto, pues vamos a darle saluditos aquí al hermano Rodrigo, a Yadira, Rubén Darío también estaba por aquí, a Josué Luis Brechi también estuvo por aquí. Está por aquí viendo, ¿no? Yadira Gómez es la señorita que está aquí viendo. Max Roper, Dios le bendiga. Ana Karen Garza, Dios te bendiga también. Todos ellos pues están presenciando este interesante debate. Recuerden que esto está siendo transmitido por varios canales como Reflexiones del Pastor, el de Facebook Cristiano Evangélico versus Católico y por el canal Huella Católica también. Así que vamos a dar paso a los 20 minutos del señor Eduardo Gutiérrez. ¿Preparado, Eduardo? Sí, dime cuándo comienzo. Muy bien. Sus 20 minutos comienzan ya. Bien, comencemos. Bueno, hoy veremos un debate entre la Biblia y la más pura herejía. Hoy estamos ante la presencia de un ataque directo, no a una denominación, sino a las mismas bases del cristianismo. Mónico, al tema, ¿no? Nada de herejía, no, Mónico, ni ninguna acusación. Más respeto. Perdón, para el tiempo. Y me lo tienes que regresar otra vez. Sí, bueno, yo soy... Lo voy a dar otra vez. Le agradecería. A ver, Mónico, yo soy libre. Mónico, por favor, solicito tu intervención, Mónico. Hablamos de respeto. Vamos a tratar de pues, no ir directamente a la persona, solamente el lado. Yo soy libre de creer, yo no le estoy ofendiendo directamente a su persona. Ok, señor, entonces yo voy a ser también libre de creer y no se queje ni salga corriendo cuando yo me refiera a usted de cualquier manera. No, pero si tú te refieres a mi persona y no a la doctrina, está advertido. La idea... El debate es conmigo, señor Eduardo, y le exijo respeto. Se supone que usted es pastor. Le exijo respeto. Aparte... Apago a los dos. Escúcheme. Se está permitido atacar la doctrina, no al que está debatiendo. Eso sí está permitido en cualquier debate, siempre está permitido. Así que yo le agradezco al señor Eduardo Gutiérrez que no se ataque a la persona. Puede atacar la doctrina, eso sí lo puede hacer. Así que adelante, el señor Eduardo Gutiérrez, voy a iniciarlo otra vez su tiempo, ¿bien? Antes de que empieces el tiempo, un momentico. ¿Yo en qué momento ataqué a su persona? No solamente el moderador me diga. Sí, no atacó, solamente estoy haciendo una aclaración para que se entienda. Entonces, por favor, que no se interrumpa más. Ok. Adelante con sus 20 minutos. ¿Desde cuándo? Ya. Ok. Hoy veremos un debate entre la Biblia y la más pura herejía o falsa doctrina, como le quieran decir. Hoy estamos ante la presencia de un ataque directo, no a una denominación, sino a las mismas bases del cristianismo. Creer que Jesús fue engendrado directa o indirectamente por un hombre es negar su divinidad y su eternidad como persona. Aunque la humanidad de Jesús tuvo un comienzo, su persona es eterna porque como persona no tuvo un comienzo, pues es Dios sobre todas las cosas.
Esta persona eterna que coexiste desde la eternidad y hasta la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo ha existido siempre. Lo que hoy defiende mi oponente, ni él mismo sabe lo que es, porque tengo claro que él no comprende lo que dice. Él hoy defiende un Jesús que nació de una pareja de humanos como un ser caído y muerto, porque si su padre es un ser humano, entonces la muerte pasó a él, porque la muerte no la transmite Eva, sino Adán. Leamos Romanos 5:12. Por tanto, con el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que aunque Eva pecó primero, el pecado no entró al mundo por ella, y aunque ella pecó primero, no fue ella la que transmitió la muerte. La muerte se transmite por Adán, que es el varón, porque es la cabeza, así que la muerte la recibimos de nuestro padre natural y no de nuestra madre. Mi oponente cree que Jesús es un ser caído y separado de Dios a causa de Adán. La Biblia desmiente a mi oponente porque Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, así que él no puede estar separado de Dios a causa de Adán porque él es el mediador. Él está unido a los hombres a causa de Eva, pero unido a Dios a causa de que no tiene la condenación de Adán. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A pesar de que Adán era el representante de la humanidad y la cabeza, Dios no habló de la simiente de Adán, sino de la simiente de la mujer, es decir, Eva. Esto profetizaba que Jesús no vendría de Adán, sino de Eva. Si vemos la Biblia en cuanto a las demás promesas de simiente, siempre se usa la simiente del hombre, como por ejemplo Abraham. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. No en la simiente de Sara, sino en la simiente de Abraham, es decir, del hombre. Pero en cuanto a Génesis 3:15, no es la simiente del hombre, es decir, de Adán, sino de Eva, es decir, de la mujer. Está comprobado científicamente que recibimos la mitad de los cromosomas del padre y la mitad de la madre. Así que María no podía aportar los cromosomas de José. Todo esto estaba en el plan de Dios para que su hijo no naciera caído y separado de Dios. Hoy mi oponente viene a predicar un ser caído. Otra razón por la cual Cristo no podía descender de un padre humano es porque si él desciende de un padre humano, entonces no sería un nuevo Adán. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si Cristo desciende de Adán, entonces él también estaba muerto y por lo tanto la muerte reinaba sobre él. La diferencia entre Adán y Cristo es clara. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay una clara diferencia entre el primer Adán y el segundo. Por lo tanto, el segundo no desciende del primero. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Qué significa de la tierra? El nombre Adán viene de la raíz hebrea Adama, que significa tierra roja, es decir, hecho de la tierra. Por lo tanto, el origen del segundo Adán no proviene de la tierra, es decir, del primero, por lo que no tiene un padre humano. Mi oponente podrá decir que María desciende de Adán. Esto es cierto, pero la Biblia deja claro que la muerte pasa a través de Adán y no a través de Eva, a pesar de que Eva era sacada de Adán. Más de 6.500 genes actúan de manera diferente en un hombre y una mujer. Aunque tengamos un común, es decir, Adán, somos más diferentes de lo que la gente cree. Entonces, aquí hay más que decir simplemente que María descendía de Adán. En esto está inmersa la voluntad de Dios que puso a los padres masculinos como representantes de aquel Adán caído y por lo tanto los transmisores de esa enfermedad llamada condenación, algo que Jesús no padecía, pero que mi oponente cree que sí. Pero si Jesús no heredó la muerte de Adán, entonces, ¿cómo murió? Jesús deja claro que era imposible matarlo, por lo que sobre él no reinaba la muerte transmitida por Adán. Juan 10:17-18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se necesitaba un poder divino para poder quitar la vida de Cristo. Por lo tanto, la muerte no reinaba sobre él. Él murió porque así lo quiso. Los seres humanos con madre y padre no necesitamos un poder para morir porque la muerte siempre está a las puertas para nosotros. Juan 7:6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Escucho un micrófono por ahí. Habiendo dejado claro que Jesús no descendía de Adán en sentido teológico, ahora probaré que la Biblia muestra que José no es su padre. 1. José pensaba que María lo había adulterado. Mateo 1:18-20. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José.
antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Escuché a mi oponente decir en un debate, y lo digo con todo respeto, que José la quiso dejar porque María era estéril y él pensó que estaba maldita. No sé de dónde él sacó eso, porque la Biblia dice que ella estaba embarazada cuando él la quiso dejar. Pero no solo la Biblia dice que ella estaba embarazada, sino que su embarazo no era fruto de su relación sexual con José, sino del Espíritu Santo. Pregunta número 1, ¿María era estéril? No, porque estaba embarazada. Pregunta número 2, ¿José era el padre de la criatura? No, porque él quería dejarla. Pregunta número 3, si José no era su padre, ¿quién había embarazado a María? El Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice. Pregunta número 4, ¿José quería dejarla porque María era estéril? No, porque él la quiso dejar estando ella embarazada, así que ¿cómo sería estéril? Pregunta número 5, ¿existe alguna posibilidad de que María fuera antes estéril y por eso José quería dejarla, pero luego ella quedó embarazada porque Dios hizo el milagro? No, porque José quiso dejarla estando embarazada, así que si hubiese sido estéril, en lugar de abandonarla, le hubiera saltado alegría. Sé que todo el que mira este debate comprende lo absurdo de tener que decir lo que ya está claro, pero hoy me tocó probar lo que ya está clarísimo. Vayamos a la Biblia. 1. ¿Qué se le avisa a María? ¿Que ella tendrá un hijo de un hombre? No. Verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Número 2. ¿Qué se le avisa a María? ¿Que el hijo que tendrá será engendrado por el esperma de un hombre? No. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. 3. María salió embarazada luego de consumado el matrimonio. No, la Biblia dice que ella quedó embarazada antes de juntarse. Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que aunque estaba desposado, no se había consumado el matrimonio. Mi oponente podrá decir que estaban juntos sin que públicamente se supiera, pero ¿sería capaz José de hacer esto? Claro que no, porque él era un hombre justo y obedecía a la ley de Dios, Mateo 1:19. La Biblia deja claro quién la embarazó, que fue el Espíritu Santo. Sí, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Estaba profetizado que Jesús sería engendrado por Dios mismo? Sí, Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La Biblia aclara que José no era su padre, sí. Número 1, ellos no se habían juntado cuando María quedó embarazada, Mateo 1:18. Número 2, la Biblia dice que los judíos creían que Jesús era su padre, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. La frase según se creía por definición deja claro que no era su padre, porque si fuera su padre no era según se creía, sino según era. Lo que me imagino que él hará será decir que el Espíritu Santo tomó el esperma de José y lo puso dentro de María. La pregunta es ¿para qué? La profecía decía que una virgen tendría un hijo, pero ¿es un milagro que una virgen tenga un hijo que sea engendrado del esperma de un hombre? Claro que no, eso ocurre todos los días. Muchas jóvenes salen embarazadas en juegos sexuales sin que dejen de ser vírgenes. Es decir, sin perder el himen. Teológicamente, ¿cuál sería la razón de poner el semen de José en María si naturalmente él era su esposo y podía estar con ella después de juntarse? No existe razón en eso, a no ser en la mente de mi oponente en caso de que él use este ridículo argumento. La única razón posible de evitar que ellos durmieran era que el hijo engendrado no fuera genéticamente de su esposo. La Biblia dice que el semen es de José, no. Mateo 1:20, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel no dijo, tuyo es José, recíbela, es tuyo, no, sino del Espíritu Santo es. Si el semen fuera de José, aunque el embarazo fuera milagroso, el hijo era de José, porque era su semilla, pero la Biblia dice del Espíritu Santo es, por lo que queda refutado este argumento en caso de que mi oponente lo use. Mi oponente dirá que Dios necesita de esperma para crear un ser humano, pero esto es falso. ¿Dios hizo nacer a Eva del esperma de Adán? No, de su costilla.
Pero si con todos estos argumentos no es suficiente a mi oponente para salir de este error, le mostraré cómo la Biblia deja claro que Jesús no era hijo de José. Veamos la genealogía de Mateo. Mateo muestra mujeres en la genealogía de Cristo. Sí, por ejemplo, verso 3. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Verso 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Verso 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Hemos visto que en cada caso la Biblia dice que es el hombre el padre de los hijos y la mujer se menciona como madre de ellos. Llegamos al verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. En ningún momento se dice que José engendró a Jesús, como si en los demás casos que aparece una mujer inmersa en el texto. Aun siendo por obra del Espíritu Santo, si la semilla era de él fue quien engendró, pero la Biblia trae solo a la madre, es decir, a María, como la fuente genética del Mesías. Otra idea descabellada que puede usar mi oponente es decir que Jesús, si es hijo solo de María, sería un semihombre porque solo procedería de un progenitor y no de dos. Pero esto es falso porque Eva provino solo de Adán. Otra falacia que él puede levantar es que si Jesús no era el hijo genético de José, no podía heredar el trono de David y por lo tanto no ser el Mesías. Pero esto es falso porque la línea del rey David estaba maldita, así que era imposible que el Mesías viniera de esa línea genética. ¿Cómo entonces se cumplen ambas profecías? Número 1, el Mesías vendría de David. Segunda de Samuel 7, 12 al 15. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Le edificaré casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Número 2. De la descendencia de David no se levantaría otro rey. Jeremías 22, 30. Así que ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Por un lado, Dios promete al Mesías del linaje de David, por el otro lado, Dios dice que a partir de Jeconías nadie se sentaría, es decir, de la línea de David, en el trono de Judá. El mismo Jesús dijo que la palabra no puede ser quebrantada. La promesa de segunda de Samuel 7, 12 al 15, de quien de sus entrañas se sentaría en su trono, no se cumplió en Jesús, sino en Salomón. Entonces, ¿qué promesa se cumple en Jesús respecto a David? La segunda parte de la promesa. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué casa edificó Jesús? Cuando 19 respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, él mismo era la casa de Dios. ¿Y cómo pudo reinar si en Jeremías 22, 30 dice que nadie de la casa de la descendencia de David se sentaría en el trono? Jesús reina porque él no descendía genéticamente de David, sino legalmente. Es decir, él es un heredero legítimo porque legalmente le corresponde el trono por ser hijo adoptivo de José, pero nada impide que él reine porque no viene de la sangre de Jeconías. Por eso él es un nuevo vástago, es decir, un nuevo comienzo con el derecho legal de David, pero sin la maldición de su sangre. Esto es alimento demasiado fuerte para mi oponente. Los judíos sabían que tenían que ser así porque el rabino judío más famoso de todos los tiempos, Nachmanides, en la época medieval dejó claro que el Mesías debía de venir de la línea de Salomón. Así que de Jeconías, ¿cómo podía ser si Jeremías había negado esto? De la única forma es que legalmente viniera de Salomón, pero no tuviera la sangre de Jeconías. Eureka. Jesucristo cumplió con todo esto. Bendito sea Cristo por siempre. He probado con la Biblia como de ninguna manera, ni directa ni indirecta, José era el padre de Jesús. En los tiempos de refutación refutaré los argumentos de mi oponente. Sé que me queda un montón de minutos, pero todo lo voy a dar para los tiempos de la refutación. Por mí estoy servido, así que aquí termina mi tiempo de exposición. Muy bien. Estamos quedándoles 5 minutos y 10 segundos. Así que vamos a dar paso a la segunda parte. Aquí culmina la primera parte de 20 minutos de exposición. Ok, vamos a dar paso ahora a los 15 minutos de refutación. Les recuerdo que esto está siendo retransmitido por el canal Reflexiones del Pastor, por el canal también de Facebook de Cristiano Evangélico versus Católico y por Huella Católica. Así que Pedro Gómez, ¿está preparado? Listo, Mónico.
Muy bien, permíteme, déjame colocar aquí el temporalizador como es, con los 15 minutos. Muy bien. Adelante, Pedro. Gracias, Mónico. Pues miro que mi oponente no empezó únicamente con el libro de Lucas, empezó a refutar en solo la entrada. Yo creo que olvidó que era una exposición, no una refutación. Es necesario que el Señor se ubique. Algo que tiene que tener muy en claro mi oponente, a menos que él lo corte de la Biblia, es Amos 3:7, donde dice el Señor, porque no hará nada el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. El señor Eduardo pues ha mutilado o ha tirado a la basura todas las profecías. Miramos el libro de Hechos donde dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. Tenemos Deuteronomio 18:15, donde también el Señor lo dijo. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará con todo lo que le mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, me gustaría saber, señor Eduardo Gutiérrez, si esta es una pregunta, espero que no la ignore, yo sé que la va a ignorar. Sobre Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿En qué momento se reveló que María concebiría del Espíritu Santo, señor Eduardo Gutiérrez? ¿Me va a traer Lucas? ¿Me va a traer Lucas? ¿En serio? Espero que me dé la profecía de que María concebiría del Espíritu Santo. Entonces él dice, la muerte se transmite por el hombre. Vamos a ver Romanos 5:19. Dice, porque así, bueno, antes le digo, los cristianos tradicionales, en este caso yo les llamo católico, con todo respeto y sin ofender a los católicos, los evangélicos católicos piensan que para poder salvar el Señor Jesús a la humanidad debía nacer de una mujer señorita y engendrado por el Espíritu Santo. Hay que conocer la palabra engendrar y ahora se lo voy a definir al señor Eduardo Gutiérrez porque no sirve de nada tirar texto a lo loco sin conocer la raíz de la palabra. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia, escuche bien, señor Eduardo, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice, por el Hijo de Dios todos serán constituidos justos. O porque el ser que engendrará el Espíritu Santo todos serán justos. No, dice un ser que aprendió obediencia. Por la obediencia de un hombre, dice que todos son constituidos justos. Ahora vamos a ir a la palabra engendrar que el señor Eduardo Gutiérrez desconoce. La palabra engendrar en su raíz primaria, voy a pasar todas las demás, la raíz primaria del griego dice que es hacer que sea, provocar, cumplir, hacer, efectuar, intervenir, poner, hacer que suceda. Pero el señor aquí, Eduardo Gutiérrez, me habló que si el semen de José era el que entró en María. El señor aquí me está diciendo que el semen del Espíritu Santo fue el que entró ahí. Porque no, una mujer no concibe si no es por lo que el Señor ha ordenado en la unión del semen con el óvulo de la mujer. Habla de semidioses y aquí está mencionando lo que él sigue, que es la cultura griega, donde aquellos hombres pensaban o se creía de que sus dioses, como el dios del señor Eduardo Gutiérrez, pues se unía con una mujer y salía un semidios, 100% Dios y 100% hombre, o sea, mitad y mitad. O sea, tenía ambas partes. Eso es la palabra engendrar, señor Eduardo Gutiérrez, se la repito. Raíz ginomai, del griego 1096, hacer que sea, cumplir, hacer, intervenir, poner, producir, suceder, hacer que suceda. Por eso es que el ángel le dice que eso era del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la profecía que se había dado. El señor Eduardo Gutiérrez también me menciona la maldición de Jeconías. O sea, el Señor ya maldijo y no hay vuelta atrás. Señor Eduardo Gutiérrez, por pecadores el Señor nos quería destruir, pero por causa de uno no nos destruyó.
había una maldición sobre Jeconías, pero por encontrar gracia y porque David era conforme a su corazón, él recibe también una promesa. El señor Eduardo Gutiérrez no conoce la Biblia. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. El verso 7 dice, dijo Jehová, rearé de sobre la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Será que Dios por cumplir el plan divino o el plan de salvación para el hombre no perdona, señor Eduardo Gutiérrez? ¿Ese es el Dios condenador malo que usted tiene? Jonás 3:16, cuando se iba a destruir Nínive, dice que Dios, dice el verso 10, 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, de la maldad, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jeremías 8:10 dice, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El verso 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. El Señor había prometido ya una descendencia a Abraham. Yo creo que el señor Eduardo Gutiérrez cree que la descendencia o la mujer de Génesis 3:15 es definitivamente María. Él menciona a Eva, pero él aquí está hablando de María, porque dice que Jesús sale de María, pero la descendencia se le prometió a Abraham, señor Eduardo Gutiérrez. Hay que ser un poco coherentes para hablar. ¿Qué otra cosa? A ver. Dice que por voluntad de Dios, él le puso padre adoptivo. Él mismo leyó 1 Samuel 7:12, donde el mismo Dios dice, yo seré para él como padre. No dice yo soy su padre, sino, señor Eduardo Gutiérrez, comprensión de lectura, mi amigo. Seré para él como un padre. No soy su padre, dice, seré como un padre y él me será como un hijo, como un hijo. Leyó Lucas, donde dice, y será llamado hijo de Dios, mas no le dice a María, es hijo de Dios. ¿Cómo el señor Eduardo Gutiérrez me puede explicar todo esto? Tanta incoherencia, la Biblia es clara, y será llamado hijo de Dios. Será llamado, no le dice, este hijo o este niño es hijo de Dios. No le está diciendo que el Espíritu Santo le está engendrando. A ver qué otra cosa dice por acá. Bueno, habló de, como les digo, de la maldición de Jeconías, pero dice que el Señor se agradó de David porque David era conforme al corazón de Dios. Le dio una promesa a David. Señor Eduardo Gutiérrez, el Señor se retracta y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dios es un mentiroso, señor Eduardo Gutiérrez, como su doctrina. Dios es un mentiroso que le prometió a una descendencia a David. ¿O no sabe usted lo que es descendencia? La palabra vástago es retoño, descendiente. Descendiente viene de la raíz hebrea 32:11, que dice es nacido, descendiente. La palabra de tus entrañas viene de la raíz hebrea 45:78. Dice raíz que se usa, a ver, vamos a adelantar aquí, abdomen, estómago, útero, corazón, entrañas, intestino, vientre. Está hablando de su sangre. Linaje, la palabra linaje, señor Eduardo Gutiérrez. No sé si es que estamos carecientes de diccionario aquí en Miami. La palabra linaje, 4690, esperma, de la raíz griega esperma, dice que es algo sembrado, derramado, esperma masculina, descendiente, especie remanente, linaje, descendiente. Eso es linaje, señor Eduardo. Dice que la mujer es la que da el linaje, la que da la descendencia. A ver, vamos a ver si me da tiempo. ¿Qué tiempo tengo, Mónico?
5 minutos. Ok, permíteme acá. Dice que José pensaba, y yo quiero que me dé las pruebas el señor Eduardo Gutiérrez, que José le platicó que él estaba pensando que era de otro hombre. Eduardo Gutiérrez, tienes esa tarea, mi amiguito, decirme cómo tú sabes de que José estaba pensando de que era de otro hombre. ¿Cómo Eduardo Gutiérrez sabe de que José estaba pensando que era de otro hombre? Suposiciones incoherentes. Dice que yo en otro debate dije que María era estéril. Bueno, eso era una maldición que había sobre el hombre. Yo dije que hubo la posibilidad, escuche bien, señor Eduardo Gutiérrez, para que no vuelva a tergiversar las palabras. Yo dije que porque en la tradición judía, una mujer que no tiene hijos, se cree que hay una maldición sobre ella por el mandamiento que el Señor dio desde el principio. Esta pudo haber sido una de las razones por la cual José, quien tenía que asegurar su descendencia conforme a la cultura judía, pensó que escuche, pudo pensar de que había una maldición sobre ella y quiso dejarla. Esto es una posibilidad, como también dije de que conforme a la ley, escuche bien para que me refute esto, conforme a la ley José quería dejarla. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo le leí la ley. José no podía dar pruebas. ¿Qué prueba iba a dar José cuando se casara, cuando ya recibiera a María, su mujer, en casa? De su virginidad, como llamamos nosotros. ¿Qué prueba? Ahora, bueno, se lo voy a dejar para después. Dice, vayamos a la Biblia. Yo creo que el señor Eduardo Gutiérrez tiene la Biblia en pedazos. No conoce varón. No conoce varón. La palabra conocer, dice aquí, esto lo saqué de un estudio y no puse la fuente. Dice conocer, saber, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, conocer, conocimiento, llegar al conocimiento. Lucas 1:34 es aplicable como eufemismo, dormir con otra persona del sexo opuesto, refiriéndose a un hombre. Por ejemplo, Caín y Abel conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido la palabra conocer. Pero ¿qué pasaba? Ellos ya vivían juntos. Señor Eduardo Gutiérrez, Adán dice la escritura que vivió 930 años. La palabra de Dios menciona que 3 veces conoció Adán a Eva en 930 años. ¡Wow! El señor Eduardo Gutiérrez pues patrocina el celibato y qué sé yo más, ¿no? 930 años y Adán conoció 3 veces a Eva. A ver si me da chance. Concebirás, la palabra concebir dice que es matriz. Ahora tendrás en tu matriz, vas en tu vientre, en tu matriz, vas a recibir. ¿Qué? Dice, será llamado hijo de Dios, ya se lo dije. Concibió antes que se juntasen. Señor Eduardo Gutiérrez, yo le dije desde el principio, ya estaban casados. No había problema delante de los ojos de Dios. Esto no era adulterio ni fornicación ante los ojos de Dios, porque el Espíritu Santo estaba cumpliendo la profecía que se le había dado a David. Dios no se arrepiente, Dios no es mentiroso, señor Eduardo. Usted está aquí promoviendo la mentira, diciendo de que porque había una maldición en Jonás, la promesa a David fue hecha por María. Demuéstreme que María era el linaje de David. Demuéstreme por qué el ángel no le dijo María, hija de David, y sí se lo menciona a José, según la promesa que le había hecho a David. La genealogía de Mateo menciona a mujeres. Dígame, señor Eduardo Gutiérrez, en toda la genealogía no se dirige a los hombres. La manipulación del texto, eso es contra Dios. Eso es adulterar la palabra de Dios y hay que tener vergüenza para hacer eso. No podemos decir de que porque menciona mujeres, obviamente, claro, no se iban a meter con animales para dar a luz a un ser humano. Menciona mujeres, pero dice que esos hombres engendraron a otros y menciona que el linaje o la descendencia viene por los hombres. No menciona a la mujer.
No sé, Mónico, si aquí puedo mostrar, voy a tener que buscar el árbol genealógico de Jesús para demostrarle que únicamente hace mención de los hombres y no de la mujer. Tiempo. Ok. Vamos a reiniciar esto otra vez. Culminó sus 15 minutos de refutación por parte de Pedro Gómez. Sí, Pedro, tú puedes colocar aquí una captura en la parte de abajo de tu pantalla. Aparece donde dice captura y busca la captura y la página que usted quiere demostrar y yo se la coloco cuando usted quiera. Y lo mismo que al señor pastor Eduardo Gutiérrez, si necesita algo que mostrar, también. Él está más experto en eso. Bueno, vamos a dar paso ahora. Apague su micrófono, Pedro, por favor. Sí, claro. Muy bien, encienda su micrófono, Eduardo. Gracias. Vamos a dar paso ahora a los 15 minutos de refutación por parte de el señor Eduardo Gutiérrez. Adelante. Bien, comencemos. Bueno, él comenzó con una falacia, ¿verdad? Hablando de que el concilio de Calcedonia es la primera vez que se habla de las dos naturalezas de Cristo. Estas dos naturalezas de Cristo están bien estipuladas en la Biblia, en Juan 20, 28, donde Tomás dice, Señor mío, refiriéndose a su naturaleza mesiánica, y Dios mío, refiriéndose a su divinidad. Él no pudo probar, ni siquiera lo intentó, que José era su padre, sino que comenzó a probar que el matrimonio era algo lícito delante de Dios, algo que no está en discusión en este caso. Él dice, ¿verdad?, que las relaciones no son pecaminosas. Este no es el tema, porque Jesús no fue engendrado por hombre, no porque el sexo en el matrimonio fuera malo, sino porque les dio sobre todas las cosas, Romanos 9:5, el cual les dio sobre todas las cosas. También es el mediador entre Dios y los hombres, por eso tiene que ser Dios y hombre al mismo tiempo, el 1 Timoteo 2:5. Él dice que María estaba desposada. Ahora, él mismo dijo que en el término desposada aún ambos no viven. Así que él mismo se autorrefutó, porque si estaba desposada, entonces ellos no tenían relaciones sexuales. Él dijo bien claro que esto era en el segundo paso. Si no estaban juntos, ¿cómo el ángel dijo que la recibiera? ¿Acaso el ángel los invitó a fornicar? No, de ninguna forma. El ángel lo que invitó a José fue a tomar el segundo paso del matrimonio, en el cual él recibe a la mujer. Por eso dijo, no temas en recibir a María, tu mujer. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció, y él mismo refirió que conocer las relaciones sexuales hasta que dio a luz a su primogénito. Por lo tanto, José jamás tuvo relaciones con María hasta que Jesús nació. Él dijo que José no podía dar prueba de su virginidad. Claro que no podía, porque ella era virgen y la única prueba de su virginidad es que hubiera sangre. Ahora, si él hubiese dormido con ella, sí podía dar las pruebas de su virginidad. Así que él mismo se refutó. María estaba embarazada. Piensa que en ese tiempo habían doctores criminalistas que examinaban a la mujer y decían, sí, tiene el himen todavía. No, una mujer embarazada que no había prueba del sangrado era apedreada. Qué increíble es. Él dice, ¿verdad? Que dónde está la profecía de que la Virgen concebiría. ¿Cómo es posible que una virgen pueda concebir teniendo relaciones sexuales? No puede, porque a la vez que tiene relaciones sexuales ya es una mujer la que concibe, una virgen, no una virgen. Así que te vuelves a refutar otra vez. Él dice que yo como compruebo de que José la quería dejar porque la había adulterado, exactamente porque no tenían relaciones sexuales. Si hubieran tenido relaciones sexuales, entonces José no lo hubiese dejado por ninguna manera. Él reafirmó que la quiso dejar porque había una maldición de esterilidad. Él da la posibilidad ridícula porque la quería. ¿Cómo es eso, Pedro? Si ella estaba embarazada. ¿Tú entiendes? Embarazada, se halló que había concebido, estaba concebido, es embarazada. Entonces, ¿cómo tenía una maldición de esterilidad? Él dice que no conozco varón, y él quiso decir que yo decía que eso era no conocer de una persona a la otra. Eso es ridículo. Está torciendo mis argumentos. Aquí estamos debatiendo sobre engendrar, así que estamos hablando de conocer respecto a relaciones sexuales. María dijo, ¿cómo es posible si yo no conozco varón? Yo no duermo con varón, en lo que ella estaba diciendo. Él dice que yo olvidé que era una exposición. Él está olvidando que este es un debate en el cual él afirma, yo niego. Él no sabe ni qué es un debate, ¿verdad? Él dice en Amós 3:7 que el Señor no hace nada sin revelar a los profetas. Para esto está el Nuevo Testamento, para explicar a lo que los judíos ni mi oponente entienden del Antiguo Testamento.
El propio Jesús le dijo a los fariseos, vosotros decís que tenéis la vida eterna, pero las escrituras son las que hablan de mí. Ellos no podían ver eso como no lo puede hacer mi oponente. Además, el Salmo número 2.7, el cual yo le leí en mi exposición, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Así que sí, los profetas del Antiguo Testamento dijeron que el Espíritu Santo le iba a engendrar. Él dice que por la obediencia de un justo fueron constituidos justos. Esto no tiene nada que ver en este tema. Él dice que tiene que haber semen del Espíritu Santo. Ya yo hablé eso en mi exposición. Dios creó a Eva, sacó a Eva de Adán sin que ahí hubieran semen ni óvulos. Él dice que no puede ser, ¿verdad? Que yo no conozco lo de los linajes, ¿no? Él es el que no conoce los linajes espirituales de la Biblia. En Gálatas 3.7 dice la escritura que todos los que creemos somos hijos de Abraham. Ahora, él debe de probar cómo genéticamente, por una línea genética, nosotros somos hijos de Abraham y pertenecemos a la simiente de Abraham, en la cual serán benditas todas las familias de la tierra. Él dice que yo hablo de Jeconía como si Dios no perdonara, pero él habló de profecías. La profecía no incluye el perdón. La profecía debe de cumplirse. Ahora él dice que Dios se retractó referente a Nínive, pero la escritura dice que Nínive se arrepintió. Él tiene que mostrar dónde Judá se arrepiente de sus pecados. ¿Cómo se va a arrepentir si fueron los que crucificaron a Cristo? Porque fueron los judíos, que en su mayoría era la misma tribu de Judá, es decir, la tribu de Jeconía. Así que está refutado tampoco. Él dice que se menciona mujeres en la genealogía, pero no se menciona, porque no se van a mencionar animales. Bueno, eso fue algo totalmente ya fuera de razón. Vamos a entender que la escritura habla de vástago. En Isaías 11.1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, escuchen esto, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Vástago significa un nuevo comienzo. Cuando un árbol era cortado, de ese árbol nacía un nuevo vástago de su raíz. Es decir, era un nuevo comienzo, no una continuidad del mismo tronco. Esto es decir, que no era rama del mismo tronco, sino un nuevo tronco que nacía de sus raíces. Ahora, ¿de qué raíz nació David? David era un elegido sin derechos genéticos porque no era el primogénito de Isaí. Jesús fue elegido sin derechos genéticos porque no era el primogénito de José, por cuanto ni siquiera era su hijo. Ahora, legalmente, por cuanto Dios lo eligió, recibió los derechos, así como David lo había recibido sin haber tenido derecho conforme a la ley de Israel, porque el derecho lo tenía el primogénito. El primogénito. ¿Ok? Yo dejé clarísimo en mi argumentación algo que nada él pudo refutar. Primeramente, que se le avisa a María que iba a tener un hijo de un hombre. No, porque ella dice, no conozco varón. Número 2, que se le avisa a María que el hijo que tendrá será engendrado por el esperma de un hombre. No, que va a ser obra del Espíritu Santo. María salió embarazada después del consumado el matrimonio. No, él mismo ha dicho que María estaba desposada y en esa época no se convivía juntos. Así que él mismo ha afirmado mis argumentos. ¿Ok? En Mateo 1:19 dice bien claro que José era un hombre justo. Así que cómo iba a tener relaciones sexuales con María si todavía no la había recibido por mujer. El ángel es el que le dice no temas recibirla por mujer. La Biblia deja claro que el Espíritu Santo fue el Padre, es decir, el que lo engendra. Claro que sí, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada, como él mismo dijo, no se habían juntado. Dice, antes que se juntase, se halló que habían concebido con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. La Biblia estipula claramente, antes de que ellos se uniesen como marido y mujer en una cama, ella estaba embarazada. ¿Ok? Él dice que donde estaba profetizado en el Antiguo Testamento, se lo leí en el Salmo 2:7, yo te engendré hoy. La Biblia dice claramente que Jesús no era que José, no era su padre, Mateo 1:18. La Biblia dice claramente que los judíos pensaban, según se creía, era hijo de José. La frase según se creía provee que por definición deja claro que no era su padre. Él no lidió con ninguno
de estos argumentos, porque si fuera así, no era según se creía, sino según era. Entonces, ¿cuál es el argumento que ha expuesto que la Biblia prueba de que José es su padre? El argumento es cero. Ahora, yo le probé la genealogía de Mateo, que Mateo menciona otras mujeres. Dice, Judá engendró de Tamar a Faré y a Sará. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. ¿En qué momento la escritura en el verso 16 dice José engendró de María a Jesús? Ahora, él dice que en estos casos las mujeres tenían más hijos. En el caso de María también, porque Jesús tiene más hermanos y están en múltiples textos, a no ser que tú seas católico y creas en la virginidad perpetua de María. Así que tu argumento de que estas mujeres o estos hombres tenían más hijos se cae por completo, porque la escritura dice que Jesús tenía más hermanos, por lo tanto José y María tenían más hijos, porque la escritura dice que no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito en Mateo 1:25. Por lo tanto, después de eso ellos sí tuvieron más hijos, pero este evangelio se escribe 30 años después de estos acontecimientos, 40 años después de estos acontecimientos. Así que ya Mateo conocía todos los hijos que había tenido José. Por lo tanto, José está en la misma situación que todos estos hombres que menciona la escritura, como Judá, como Salmón, como Boz y como David. Por lo tanto, todos y cada uno de tus argumentos han sido completamente refutados. Es más, ni siquiera, ¿verdad?, has puesto un argumento que diga que José era su padre. Todo lo que has dicho es aludir, ¿verdad?, cosas que la escritura no dice. Dame un texto donde dice que era su padre. No hay ni uno solo. El único que dice según se creía que era su padre. Yo te he dado textos claros que dice que Jesús fue engendrado no de José, sino del Espíritu Santo. Jesús, ¿qué le dijo el ángel a José? Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado tuyo es. No, eso está en tu mente, Pedro. Del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que yo te hablo ahora es, ¿quién engendró a Jesús conforme a Mateo 1:20? Te pido que hagas un análisis hermenéutico de Mateo 1:20 en el tiempo que tú tienes ahora, para que entonces tú nos puedas explicar a nosotros cómo tú lidias con esto. Que el mismo ángel le haya dicho a José, no temas recibir a María por mujer, pero ¿cómo si ya la había recibido por mujer según tú? Porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando yo me casé con mi esposa y vi a mi esposa embarazada, ¿por qué yo la quería dejar? ¿De qué razón tuviera para dejarlo? ¿Qué razón tuviera para que un ángel viniera y me dijera, Eduardo, no te preocupes, recibe a tu esposa, ¿me entiendes? Que no hay problema si el hijo es tuyo, a no ser que yo estuviera pensando que no lo era. Ahora, si el hijo es genéticamente de José, yo quiero que tú expliques por qué el ángel no se lo dice a José, porque la palabra más congratulante para un hombre es que le digan, oye, ese hijo es tuyo. ¿Dónde el ángel dice esto? En ningún lado. El ángel dice, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, no dice, porque lo que ella es engendrado tuyo es. Entonces, danos un solo texto que diga que Jesús es hijo de José. Uno solo. En la genealogía no aparece. En la anunciación del ángel tampoco aparece. Dime, ¿dónde en la escritura dice que Jesús es hijo de José?
nosotros esperamos. Yo sé que vas a decir que yo soy mentiroso, que esto y lo otro, como lo dijiste esto. Esos sí son ataques ad hominem. Yo no te dije a ti ni mentiroso, ni nada de eso, ni te lo he dicho todavía. No necesito eso porque la Biblia a mí me ampara. Ahora, yo entiendo, ¿verdad? Que tú lo vas a decir ahora cuando venga. No hay problema por eso, Pedrito, no hay problema por eso. Gloria a Dios. Tú me puedes decir mentiroso, pero también, por favor, prueba lo que tú dices en la Biblia. Un texto. Yo te estoy poniendo a uno, no, varios, que dicen claramente que José no es su padre. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dime uno solo que diga que lo que en ella engendrado es de José. Uno solo. Ok, aquí es que ni siquiera han puesto un argumento realmente para seguir refutando. Entonces aquí ya termino con mi tiempo de reputación. Espero que diga algo con base cuando él venga. Muy bien. Su tiempo ha culminado con aproximadamente 20 segundos restantes. Muy bien, aquí termina la segunda parte de este interesante debate. Ya esto se está poniendo muy interesante. Yo espero que todos los que estén viendo este debate estén haciendo sus anotaciones. Yo he anotado también, así que con eso no hay problema. Les recuerdo que esto está siendo retransmitido por el canal Reflexiones del Pastor, por el canal también de Facebook Cristiano Evangélico versus Católico y por Huella Católica también. Bien, así que vamos a pasar por la tercera parte y última de este interesante debate. Serían los 15 minutos de contrarrefutación. Y les recuerdo a ambos, pueden atacar la doctrina, no la persona. Bien, así que Pedro, ¿estás preparado? Listo, Mónico. Muy bien, Pastor, por favor, apague su micrófono. Muchas gracias. ¿Preparado, Pedro? Adelante. Bueno, al señor Eduardo Gutiérrez le presenté el texto donde dice la palabra de Dios que Dios no hace nada sin antes anunciarlo a los profetas. Él me pide un texto bíblico cuando no puede respaldar, dar una profecía, señor Eduardo Gutiérrez. La palabra de Dios es clara. Dice el Señor que Él no hace nada, no hacía nada sin antes avisárselo a los profetas. Quiero que me dé ese texto donde se le anuncia que una virgen concebiría del Espíritu Santo. Asimismo, como se lo digo, que una señorita, una mujer que nunca conoció varón, que concebiría del Espíritu Santo. Yo espero que me dé la profecía. Espero que no se me haga el desentendido con esto. Desafortunadamente el tiempo es muy corto. No voy a poder darle todo lo que tengo que darle, pero bueno, hablas de cuando Tomás le dice, Señor mío, Dios mío. Obviamente, ya había resucitado. El Señor, después de haber resucitado, el señor Eduardo Gutiérrez dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, ya era Dios. Pero yo sé que usted apoya la doctrina católica, así que no me extraña que usted vaya a tratar de refutar esto. Pero la palabra Dios es todopoderoso, el eterno, el excelso, el más alto, el infinito. Esa es la palabra Dios. Por eso el Señor habla de los falsos dioses, de aquellos falsos poderes. Dice que desposado era casado y no vivían juntos. Desposados es casado, señor Eduardo Gutiérrez. Bueno, no voy a poder decir lo que tenía que decir, pero dice no vivían juntos. Yo fui claro en el principio. Y yo lo dije, la palabra desposado es casado. Esta era la primera etapa del matrimonio. Lo voy a decir suavecito para que lo entienda. Desposado es casado. La segunda parte del matrimonio es donde se consumaba el matrimonio. El señor Eduardo Gutiérrez hizo una especulación ahí. Especulación porque lo que yo dije al principio, yo dije, esto puede ser de que María era estéril, pero no. Yo se lo repetí, pero el señor Eduardo empezó a hablar ahí incoherencias y yo fui claro y le dije, aquí lo que miramos cuando los judíos le dicen a Jesús que ellos no son hijos de fornicación, es una acusación a Jesús que es hijo de fornicación. Me da un solo texto donde dice
que los judíos pensaban un solo texto, con un solo texto te defiende, señor Eduardo, que los judíos pensaban que él era, que era hijo de José. Y cuando se perdió José, Jesús, y María fue con José y le dijeron, tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿usted me puede demostrar dónde está el papel de adopción? Qué absurdo, ¿no? Suposiciones y más suposiciones. ¿Por qué el ángel le dijo, recibe a tu mujer? No, señor Eduardo Gutiérrez, lo que dice la palabra de Dios, dice, que cómo le iba a decir, a ver cómo fue que él dijo que el ángel le dijo que no tuviera temor de recibir a su esposa. Pero aquí el texto dice, hijo de David, y se lo repetí varias veces. El ángel recalca el linaje a José. El señor Eduardo Gutiérrez no puede refutar esto. Mucha palabrería y no refutó nada de lo que yo dije. Manipuló todo lo que yo dije, lo manipuló terriblemente. Hijo de David, no temas en recibir a tu mujer. ¿Sabe qué es eso, señor Eduardo? A tu mujer. Ya era su mujer. No era su noviecita de mano sudada. Ya era su mujer. Ahora, Mónico, no sé cómo podemos hacer esto de la del compartir screen. Yo creo que aquí te lo pongo. Ahí lo tienes. Vamos a ver. Ahí tenemos. Salomón engendró a Rab, a Boz. Boz engendró a Ruth y Obed. ¿Y Ruth qué pasó, señor Eduardo? ¿Por qué habla de Boz y de Obed, pero no menciona la descendencia de Ruth? Ahí está hablando quién engendra, señor Eduardo. ¿Quién engendra, señor Eduardo? ¿La mujer? No, el hombre. Así que la mujer aquí no pinta nada prácticamente porque está diciendo Salomón engendró a Rahab y a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed engendró a Isaí. ¿Dónde dice que la mujer engendró a Eduardo Gutiérrez? A ver si me explica eso. ¿Dónde dice que las mujeres se engendraron? Miramos la manipulación del texto. Ya, Mónico, gracias. Pero no la conoció. Le mostré el libro de Génesis. Le mencioné a Caín que conoció. Le dije que la palabra conocer no se refiere simplemente a un acto sexual, sino se refiere a convivencia. Adán y Eva ya vivían juntos y la conoció. No, ahora no. Adán y Eva no vivían juntos. Desde que el Señor la sacó de su costado y le dijo que se multiplicaran, no vivían juntos Adán y Eva. ¿Qué cosas? Que José no podía dar prueba de la sangre de la virginidad. Claro, por eso el ángel le dice, toma tu mujer. Y eso fue, dice que antes que se juntaran, se halló que estaba embarazada. O sea, antes que la recibiera en su casa, ¿quién? A su mujer, no a su novia. Ya estaban casados, señor Eduardo. Por eso el ángel le dice, no temas en recibir a tu mujer. Detuve el tiempo, fue un error mío. Quería cerrar la pantalla que él tenía de compartir. Vamos a esperar que Pedro entre otra vez. Permíteme. Entra, Pedro, fue sin querer. Yo creí que estaba cerrándote la pantalla por el mismo enlace que yo te envié. Puedes entrar. Sí, yo te detuve el tiempo, ¿ok? Ok, te dejo para que entres. Sí, yo te lo envío por aquí. Ok. Permíteme, me disculpo. Fue un error mío. Estaba intentando cerrar la pantalla que él tenía de compartir, que estaba compartiendo el muro de lo que él, y cerré el que no era, la pantalla que no era. Así que me disculpo, permítanme, denme un segundito, se quedó en 8 minutos y 37 segundos.
su exposición. Mil disculpas, Pedro Gómez, fue sin querer, cerré la pantalla que no era, porque quería cerrar la que tú hiciste de captura y cerré la que no era. Tranquilo, yo entiendo, Mónico. Bien, adelante. Okay. 8 minutos, ok. 8 minutos y 37 segundos. Pues bueno, ¿ya? Ok. De la profecía de la concepción me quedé esperando, como se lo dije desde el principio. Ahora, yo quiero que el señor Eduardo Gutiérrez me explique cómo es que el libro de Romanos capítulo 1 dice que Jesús es descendiente de José según la carne y o es hijo, a ver, perdón, déjame buscarlo. Romanos capítulo 1, verso 3, Mónico, no sé si se te hace más fácil a ti ahí. Romanos 1, 3, para poderlo leer ahí. Perdón que ese sí no lo tenía a mano. Permiso, el moderador no puede ayudar Señor Eduardo Gutiérrez, esto es un texto bíblico, no le estoy pidiendo opiniones a nadie. No. Señor Eduardo Gutiérrez, usted está haciendo una interrupción absurda. Es un texto bíblico. ¿Tiene miedo al texto? Detengo el tiempo. A ver, señor, tranquilo, Mónico, aquí se lo voy a dar, ya que no le conviene a que lo pongas. Dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, linaje de David según la carne, que fue declarado, escuche bien, Eduardo Gutiérrez, y espero que lo explique, porque el texto de la profecía todavía me lo debe y está pidiendo lo que él mismo no puede dar. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Quedó claro, Eduardo Gutiérrez? Espero que me pueda explicar a qué se refiere hijo, linaje de David según la carne. Linaje de David según la carne. Dice que la palabra conocer, que yo dije que es conocer de una persona a otra, se lo repito, con la palabra conocer habla de convivencia. Tenemos que Adán conoció a Eva, Caín conoció a su mujer y habla de convivencia, no de relación sexual. Bueno, dice que para Amos 3:7 dice que para eso tenemos al Nuevo Testamento. El libro de Amos 3:7 dice que Dios no hace nada, escuche, Dios no hace nada sin antes anunciárselo a sus profetas. Y el señor Eduardo Gutiérrez me sale que el Nuevo Testamento está para eso. Las profecías deben cumplirse y mencioné que los judíos deben de arrepentirse para cumplir. Señor Eduardo Gutiérrez, si no fuera porque el Señor halló gracia o David fue conforme al corazón de Dios, ni usted ni yo tuviéramos esperanza de vida eterna. ¿Cómo usted está hablando del pueblo de Israel? Si la misma escritura dice que unos le recibieron y otros no, pero hay una promesa dada a quién, a David, dada a Abraham también. No solamente a David, sino a Abraham también. Bien absurdo. Dice, saldrá una vara de un vástago, significa nuevo comienzo, que era parte de un nuevo tronco, Obvio, hay raíz, hay un tronco y de ese tronco sale un nuevo vástago, pero hay una raíz, señor Eduardo, no manipule el texto. Hay que tener un poquito de respeto a la palabra de Dios. Dice que no era el primogénito de José. El libro de José, capítulo 2, hace mención de José, que él tuvo que ir a su lugar de origen con su mujer para ser empadronado y que llegado el día del alumbramiento tuvo a su hijo, a su primogénito. Pero está hablando de María, no. Hay que tener comprensión de lectura. El texto de Lucas capítulo 2 habla de José, no habla de María. Dice que José fue con su mujer para ser empadronado de donde él era, de la casa de David, y llegándose el día del alumbramiento dio a luz a su primogénito. ¿Está hablando de que José dio a luz a su primogénito? O sea, que él lo parió. No, que vino al mundo su primogénito. Otra cosa, dice, ¿qué tiempo, Mónico? 4 minutos. Dice, antes que se consumara
antes que se consumara en una cama, antes que se consumara en una cama. No voy a decir lo que, porque tendría que decir una grosería con lo que el señor Eduardo dice. Y yo dije, la palabra conocer habla de convivencia. Obviamente que Adán y Eva, que María y José tuvieron que estar en ese lugar para poder consumar. Ellos dicen que como se halló antes, obviamente ya eran casados. Por eso Jesús se le dice, nosotros no somos hijos de fornicación. La fornicación es el acto sexual fuera del tiempo del matrimonio. En ese caso, era fornicación tener sexo antes de que recibiera su mujer en su casa. Pero esto es bien importante que dice, el ángel le dice, no temas en recibir a tu mujer. No dice a la doncella, no dice a la Virgen Eduardo Gutiérrez, o su Biblia dice, no temas en recibir a la Virgen o a la doncella. No. No temas en recibir a tu mujer. Da un solo texto donde los judíos pensaban que era hijo de José. Un solo texto. Que si yo creo en la virginidad perpetua de María, yo no creo en la virginidad perpetua de María, señor Eduardo, pero usted cree en la concepción virginal de María, doctrina católica, 100% católica, algo que tampoco, por la cual no se debería de atacar a la iglesia católica. Dice que le dio un texto que era su padre. Bueno, ya le di uno. Dice que cuando se perdió Jesús, que estaba desaparecido, lo encontraron en un lugar y le dijo, hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando. Ya se lo di a Eduardo Gutiérrez. Espero que usted me dé la profecía que le pedí, donde se le anuncia, donde se dice que una señorita tendría un hijo del Espíritu Santo, así, del Espíritu Santo. Espero que le quede claro. Se lo repito, que quedaría embarazada del Espíritu Santo. Ahora, el libro de Levítico, señor Eduardo Gutiérrez, hay dos textos donde dice la palabra de Dios que María y José fueron al templo, llevaron 2 tórtolas para ser purificado. Eso era porque cuando el hombre derramaba su esperma sobre un lugar, eso quedaba impuro. Igual la mujer, cuando paría un hijo o una hija, quedaban impuros. Cuando la mujer derramaba sangre por allegarse a su marido, quedaban impuros. Señor Eduardo Gutiérrez, si ellos no tuvieron nada que ver, ¿por qué entonces los dos fueron a purificarse? Se hubiera purificado únicamente María, ¿no cree? Pero ¿por qué José tiene que ir con su mujer y su hijo a ser purificados? Me gustaría que me explicara eso conforme a la ley. ¿Qué tiempo, Mónico? 1 minuto. Ok. Dice Levíticos 12, la purificación de la mujer después del parto. Dice, cuando los días de su purificación fuere cumplido, por hijo o hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo. Esto lo hizo María, señor Eduardo. Eso es referente a la mujer. Ahora vamos conforme al hombre. La impureza física. Dice, habla a los hijos de Israel y decirle, cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo. Y esto será inmundicia en ese flujo. Dice, toda cama que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, toda cosa sobre que se sentase quedará inmunda. Y cualquiera que tocara la cama, sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo por la noche. Señor Eduardo Gutiérrez, si José no derramó su semen en María y María no tocó ese semen y María ¿cómo se llama? No quedó impura y todo esto, ¿por qué fueron a ofrecer 2 tórtolas? ¿Por qué se tuvieron que purificar? Adelante, Mónico, gracias. Muy bien, completó su 15 minutos de refutación. Así que vamos a dar paso a los 15 minutos de contrarrefutación de la tercera parte de este interesante debate con el señor Eduardo Gutiérrez. Apague su micrófono, Pedro Gómez, por favor. Sí, Mónico, permíteme. Gracias. Encienda su micrófono, Pastor Eduardo Gutiérrez. Muy bien. ¿Preparado, Eduardo? Un momento. Dime cuándo. Adelante. Bueno, esto ha sido increíble, ¿verdad?
Yo sé que dos o tres por ahí se estarán riendo, pero vamos a refutar esto. Él me vuelve a sacar el texto de Amós, cuando yo le hablé claro textos del Antiguo Testamento que profetizaban que Jesús iba a ser engendrado por el mismo Dios. Salmo 2:7, yo te engendré hoy. ¿Es José el que está hablando ahí? Bueno, según Pedro, él dice que es José el que está hablando ahí. Ahora, Isaías 7:14, he aquí una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es imposible que una mujer que tenga relaciones sexuales se pueda ver como una virgen. Eso solo cabe en la cabeza de Pedro. Él tiene problemas serios cognitivos para saber diferenciar ni siquiera lo más mínimo, porque una mujer con relaciones sexuales al mismo instante que la penetran deja de ser virgen. Antes de que el espermatozoide llegue al óvulo y le embarace, ya no es virgen, porque entonces mi mamá también fue una virgen que concibió. Lo que uno tiene que escuchar. Ok, dice que Jesús fue Dios después que resucitó. ¿Cómo es esto? En Mateo 14:33, léelo, Pedrito. Los apóstoles lo adoraron y el propio Jesús dice, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Ok? En Juan 17:5 Jesús dijo, he aquí la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que Jesús es eterno. ¿Cómo tú vas a decir que Jesús fue Dios después de resucitar? Él vuelve a decir que el esposado es casado, pero él mismo dice en su primer tiempo que antes de haberse juntado, por lo tanto, José y María no se habían juntado y María estuvo embarazada antes de que él la recibiera como mujer, que era el segundo paso, así que él se vuelve a haber refutado. ¿Ok? Él dice que conocer no significa tener relaciones sexuales, sino convivir. Vamos a leer Génesis capítulo 4, ¿verdad? Dice, conoció, aquí la estoy parafraseando, y conoció a Adán a Eva, la cual concibió. Ahora, Adán no había convivido con Eva, claro, si los dos vivían en el Edén, juntos los dos comieron del fruto, los dos andaban para acá y andaban para allá conviviendo, pero la Biblia habla de conocer cuando ella concibe en el contexto de concebir. Él dice que yo tengo, bueno, él debe de explicar ahora cómo es que en Mateo 14:73 y en Mateo 16:16 se le llama a Jesús hijo de Dios. ¿Por qué se le llama hijo de Dios si no fue engendrado por Dios? No era por su fe, porque todavía lo de creer en Cristo para ser llamado hijo de Dios es en adopción, ¿ok? ¿Por qué en ese momento Jesucristo es llamado hijo de Dios si no era engendrado por él? Él lo tiene que responder. Sabrá Dios qué dirá. Él mismo dice, escuchen esto, que era fornicación tener sexo antes de recibir a la mujer en su casa. ¿Acaso no ve que María estaba embarazada antes de que el ángel le dijera, recibe a tu mujer? ¿Acaso él no entiende eso? Es tan difícil de entender que no se habían juntado por cuanto la Biblia dice antes que se juntasen. Entonces él está llamando a José y a María fornicarios. Bueno, él dice que la concepción virginal es doctrina católica. ¿Cómo doctrina católica? Lee ahí Isaías 7:14, de que what are you talking about? ¿Ok? Esto sí está bueno. Él dice que él me dio la prueba ya de que José es su padre. Y para eso busca Lucas, ¿verdad? 2:47, que a partir del 47, cuando María le dice a Jesús que tu padre y yo te buscamos. Sí, vamos a verlo. Voy a perder tiempecito en leer esto. Vale la pena, yo creo. Dice 45. Pero como no, 46, ok, dice 47, todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia. 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así aquí? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Pero qué le respondió Jesús, Pedrito? Jesús le dijo, amén. No, le dijo, entonces le dijo, ¿por qué me buscabais?
¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? José era carpintero. Entonces yo me imagino que Jesús estaba con los maestros de la ley, serruchando madera. Yo creo que Mónico ya se quiere reír ya, haciendo una mesa o algo así, porque esos eran los negocios de José. Del padre, ¿verdad? El cual está hablando aquí Pedro Gómez. Esto ha sido... tengo que aguantarme, en verdad. Tengo que aguantar. Ok, entonces Jesús estaba diciendo quién era su padre, Dios. Porque él estaba hablando la palabra de quién, de su padre, la palabra de José. No, ¿qué estaba haciendo? En el 46, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles sobre qué, sobre el reino de quién, de José, de su padre, a no sé qué tipo de sillas y armario, ¿verdad? Muebles estaba haciendo Jesús ahí los negocios, porque los negocios de José era la carpintería. Así que según Pedro le estaba serruchando. Él dice, ¿verdad?, que María tuvo que purificarse después del parto, pero aquí nadie habla del parto, estamos hablando de la concepción, no del parto. Así haya sido como haya sido la concepción, ella parió y tuvo que irse a purificar. ¿Sabe cuánto, Pedrito? 9 meses después que pasó lo que aquí nos trae hoy a debatir, y es cómo él fue concebido. Aquí nadie está debatiendo cómo él fue parido, cómo vino al mundo, si por cesárea, por parto natural, si el parto fue mojado, fue seco. Así que ni me explico qué es lo que está, a quién él está tratando de refutar, a un hombre de paja. Él ha hecho un hombre de paja y está atacando a ese hombre de paja, pero no a mí ni a mis argumentos. Él dice que Jesús también tuvo flujo de semen y por eso se fue a purificar. Así que Jesús esperó, José tuvo flujo de semen y se fue a purificar. Así que José esperó 9 meses para purificarse. Estuvo gracioso eso. Gloria a Dios. María no se purificó por haber quedado embarazada o haberse ensuciado con el semen de José. Dime dónde la ley dice que la mujer tiene que esperar 9 meses para irse a purificar por haberse embarrado del semen. Dime dónde la ley, tráeme, ¿verdad? Tráeme el texto. Después que se cumplieron los días de su alumbramiento, dice la escritura, ¿verdad? Entonces realmente esto ha sido un debate bastante gracioso. La Biblia dice que el semen era de José. No. Mateo 1:20, lo que él no ha podido refutar, y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es tuyo, José. El ángel no dijo eso. Del Espíritu Santo es. ¿Ok? Yo te aclaré bien claro qué significaba vástago. Vástago no es algo que proviene del mismo tronco, así que no sigue la misma genealogía, va a las raíces. ¿Acaso Jesús dijo a los fariseos: ustedes creen que son hijos de Abraham? ¿No saben que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras? Es decir, la genealogía según el Señor no viene según un tronco. Dios levanta vástagos. Como mismo dice Gálatas 3:7, ¿qué dice? Los que somos hijos de la fe, estos somos hijos de Abraham. ¿De qué manera yo vengo de Abraham? Bueno, dicen que sí, dicen que tengo por ahí familia judía, yo no lo he comprobado. ¿De qué forma los creyentes vienen de Abraham? Entonces nosotros somos hijos bastardos. Ahora, te voy a dar un texto, ¿verdad? Para que entiendas por qué Jesús, ¿ok?, es lo que es y por qué razón nosotros somos lo que somos, para que aprendas un poco. Dice Romanos 8:15:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. ¿Qué fue Jesús para José? Un hijo que adoptado, así como nosotros somos para Dios. Romanos 8:23, esperando la adopción. Romanos 9:4, ¿verdad? Dice, de los cuales son la adopción. Entonces, realmente la genealogía según Dios viene por adopción, no por genética humana. Gálatas 4:5, para que redimiese lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. ¿Qué tipo de hijo? ¿Qué tipo de vástago fue Jesús? Un vástago conforme a la genética de Jeconías que venía maldita, no. Un vástago conforme a la adopción. Nosotros fuimos hijos conforme a la adopción genética de Israel, no, porque esa genética estaba pervertida. Somos un vástago, es decir, somos hijos conforme a ¿qué? A la adopción. Entonces todavía tú tienes que probar que José es el padre. En la genealogía te lo dejé claramente de que no lo era. Judá engendró de Tamar. ¿Dónde dice José engendró? En el verso 16. ¿Dónde está la palabra? Nota que Jacob sí engendró a José. Y Jacob engendró a José, pero ahora la palabra engendró desaparece. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así como Jesús recibe la herencia del reinado por adopción, nosotros recibimos la herencia del reinado por adopción. Es una herencia legal. Nosotros somos legalmente hijos de Dios, no genéticamente, porque el único genéticamente hijo de Dios es Cristo, porque lo dice en Juan 3:16. Y voy a cerrar. ¿Cuánto me queda, Mónico? Me quedan 3 minutos. Vamos a ver si Jesús era hijo genético o no era hijo genético de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito de genes. ¿Cuál es la genética respecto a un padre, la única genética respecto a un padre que viene en la escritura? Respecto a Jesús, la genética divina. Juan 3:16. La genética divina, porque dice la escritura, ¿verdad? Yo te engendré hoy, como ya te leí. ¿Dónde dice que José lo engendró? No lo dice, dice, y Jacob engendró a José. ¿Dónde dice que José engendró a Jesús? ¿Qué dice el Salmo 2:7? Yo te engendré hoy. ¿Qué dice Isaías 7:14? He aquí una señal. Una virgen concebirá. Una virgen no puede concebir si tuvo relaciones sexuales. Mi mamá, me imagino, ¿verdad? Que me tuvo a mí y se casó con mi papá siendo virgen. Mi mamá siendo virgen me concibió. Eso es lo que tú estás poniendo de aquí. Lo que tú estás exponiendo hoy aquí es que María, teniendo relaciones sexuales, era todavía virgen. No. A la vez que mi madre durmió con mi padre antes de engendrarme, porque el espermatozoide demora en llegar al óvulo para ser engendrado, ya ella no era más virgen. Una virgen no puede concebir a no ser por el poder del Espíritu de Dios. Así estás completamente refutado, no has puesto ni siquiera una. Espero que ahora tengas un poco más de comprensión. Tiempo, Mónico. Muy bien, aquí terminó con 25 segundos antes de culminar su tiempo. Muy bien, aquí automáticamente el debate ha culminado, totalmente culminado. Así que ¿Ya vamos terminó, Mónico? ¿Perdón? ¿Ya están las dos partes? Sí, las dos partes ya.
Ok. Bueno, es una lástima porque imagínate. Sí, pero así fue la Ok. cuerda. Sí, no, está bien. Yo por eso, con lo que estábamos hablando temprano, 20 minutos es nada. O sea, aquí Sí. hay tanto que decir que imagínate, pero bueno. Bueno, A ver. bueno, entonces vamos a dar paso a los 2 minutos para despedida. Aquí en los 2 minutos de despedida no puede haber argumentación del debate, no puede haber nada de refutación del debate, ni tampoco exponer nada del debate. Usted puede utilizar, decir un agradecimiento, si usted quiere también promocionar su canal, lo puede hacer, no hay problema, siempre y cuando no toquen el tema del debate. Bien, así que vamos como ahorita comenzó Pedro Gómez, vamos a hacer que el pastor Pedro Eduardo Gutiérrez comience entonces con estos, con su despedida. Encienda su micrófono, Eduardo Gutiérrez. Muy bien. Sí, Vamos que la pague Pedro. sí, yo creo que lo tiene apagada, ¿no? No. No, ahora Sí, ahora. comienzo. Adelante, señor Gutiérrez, con sus 2 minutos de despedida. Bueno, muchas gracias, Mónico, por haber moderado. Has moderado bien. Así que te felicito, gloria a Dios. Muchas gracias también a Pedro Gómez, aunque somos completamente diferentes de una forma doctrinal, pues yo sé que él está defendiendo lo que él cree correcto, así que yo no tengo nada contra él. De forma personal, muchas gracias, Pedro, por haber tenido este debate, el cual yo creo que ha sido bastante bueno de las dos partes. No ha habido mucho problema. Gracias a toda la audiencia de todos los canales donde aquí se está transmitiendo, de Reflexiones del Pastor, que se está transmitiendo, y también del canal de Mónico, del canal de Pedro y todos los demás que transmitan este debate. Sin más, les amo a todos en Cristo Jesús y que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Ahí termino. Muy bien, le faltó 50 segundos para culminar su despedida. Muy bien, vamos a dar paso ahora a Pedro Gómez para que se despida también de su agradecimiento y su promocione también su canal. Con eso no hay problema. Así que adelante, Pedro Gómez, su tiempo comienza ahora. Bueno, gracias, Mónico, nuevamente. De verdad, nuevamente me siento cómodo por tu forma de moderar. Muy responsable, muy educado, muy puntual sobre todas las cosas. Gracias por poner a la disposición tu canal, el canal de Huellas Católicas. Gracias por eso. Gracias al señor Eduardo Gutiérrez también por su participación. Mónico, ¿puedo hacer una invitación? Ok, yo quiero extenderle una invitación de mi parte al señor Eduardo Gutiérrez. Esta es mi invitación. Este debate se dio por la intención de una hermana, la cual el señor Eduardo aceptó. Yo acepté. Ahora, por parte mía, le hago una cordial invitación a una segunda parte de este tema. No tiene que responderme ahora, pero sí tengo más para dar y pues le extiendo la invitación. Nuevamente, gracias. Gracias a todos los que han participado. Como siempre lo he dicho y siempre lo diré, todo lo que yo exponga en cualquier video, en cualquier canal, no es una imposición. Esto es el resultado de un estudio de lo que yo he llegado a concluir, mas no es la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene nuestro Señor Jesucristo. Así de que aquí no es lo que yo le imponga, que no, nada de eso. Así que gracias a todos, gracias Mónico Vázquez, gracias Eduardo Gutiérrez. Espero acepta la invitación, no me tienen que responder hoy, pero le extiendo la invitación a la segunda parte de este tema, porque tengo mucho que dar. Así que bueno, ya con eso concluyo, Mónico. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos por estar aquí en el Facebook de Cátedra San Pedro de Huella Católica. Esto va a ser retransmitido en Huella Católica. Y pues le digo a todos los evangélicos
que el canal de Guayata Católica no es para debatir solamente contra católicos, también es entre los mismos hermanitos evangélicos, para ver si tienen alguna situación, y un diálogo, pueden hacer también diálogo. Así que muchas gracias al señor pastor Eduardo Gutiérrez y a Pedro Gómez. Yo de aquí me despido, no sin antes recordarle que quien decide aquí son ustedes, y quien manda y quien va a ayudarle a ustedes a decidir es el Señor Jesucristo. Así que el ganador y el único ganador en estos debates, siempre he dicho que es nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas bendiciones a los dos y a los que vieron también este debate. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Se despide de Junco, Puerto Rico, Mónico Vázquez. Bendiciones.